Cuando se piensa que ha huido, quizá no ha hecho sino transfigurarse en alguna forma silenciosa y más sutil. La demencia total de Ahab no menguó, sino que se contrajo profundizándose. Como el indómito río Hudson, cuando, noble nórdico, fluye angosto, pero insondable, a través de la garganta de la Igland. Pero en esa monomanía de corriente angosta, no había quedado atrás una jota de la ancha locura de Ahab. Y de igual modo, en esa ancha locura, no había perecido una jota de su gran intelecto natural. Este, antes ente vivo, se convirtió ahora en instrumento vivo. Si puede mantenerse en pie una figura retórica tan demente, su particular locura tomó al asalto su cordura general, y pudo con ella, y dirigió toda su artillería concentrándola en su propio blanco loco. De modo que, lejos de haber perdido su fuerza, para ese único objetivo, poseía ahora 1000 veces mayor potencia que la que en su cordura había dirigido jamás hacia ningún objetivo razonable. Esto ya es mucho, y sin embargo, la parte mayor, más oscura y más profunda de Ahab, permanece sin aludir. Pero vano es popularizar profundidades, y toda verdad es profunda. Bajando en espiral desde dentro del mismo corazón de este erizado hotel de Cluny donde estamos, abandonémoslo ahora, por grandioso y maravilloso que sea. Tomad vuestro camino, almas nobles y tristes, a esas vastas salas de termas romanas, donde, allá lejos, bajo las fantásticas torres de la parte superior de la tierra del hombre, se sienta en barbado esplendor la raíz de su grandeza, su entera y abrumadora esencia. Resto antiguo sepultado entre antigüedades, y entronizado sobre torsos. Así, con un trono roto, los grandes dioses se burlan de ese rey cautivo. Y él está sentado, paciente como una cariátide, sosteniendo en su helada frente los acumulados entablamentos de las edades. Bajad hasta aquí, almas orgullosas y tristes. ¡Qué parecido de familia! Sí, él os engendró, jóvenes realezas exiliadas, y solo de vuestro tétrico progenitor saldrá el antiguo secreto de Estado. Ahora, en su corazón, Ahab entreveía algo de esto, a saber, todos mis medios son cuerdos. Mi motivo y mi objetivo es demente. Pero sin tener poder para matar, o cambiar, o esquivar el hecho, sabía igualmente que para la humanidad había fingido largo tiempo, y en cierto modo, seguía haciéndolo. Pero eso de que fingiera estaba sujeto solo a su percepción, no a su voluntad determinada. No obstante, tanto éxito tuvo en su fingimiento, que, cuando por fin saltó a tierra con su pierna de marfil, ninguno de Nantucket le consideró más que naturalmente herido hasta lo vivo con la terrible desgracia que le había caído. La noticia de su innegable delirio en el mar se atribuyó también popularmente a una causa análoga. Y lo mismo, también, toda la melancolía añadida que en lo sucesivo, y hasta el mismo día de embarcar en el Pequod para el presente viaje, había estado anidando en su frente. Y no es poco probable que, lejos de desconfiar en su capacidad para otro viaje de pesca de ballenas, a causa de esos sombríos síntomas, la calculadora gente de aquella prudente isla se inclinara a abrigar la idea de que por esas mismas razones, estaba más calificado y preparado para una persecución tan llena de cólera y rabia como la sangrienta caza de las ballenas. Roído por dentro y abrazado por fuera por las inexorables garras clavadas de alguna idea incurable, un hombre así, si se podía encontrar, parecería el hombre más adecuado para disparar el arpón y levantar la lanza contra el más aterrador de los brutos. O, si por alguna razón se le consideraba físicamente incapacitado para ello, sin embargo, tal hombre parecería superlativamente competente para animar y jalear a sus subordinados en el ataque. Pero, sea como sea, lo cierto es que, con el loco secreto de su cólera sin tregua bien encerrado en él bajo llave y cerrojo, Ahab se había embarcado adrede en este viaje con el único y absorbente objetivo de cazar a la ballena blanca. Si algunos de sus antiguos conocidos en tierra hubieran solo medio imaginado lo que entonces se escondía en él, que pronto sus justas almas horrorizadas habrían arrebatado el barco a un hombre tan diabólico. Les interesaba travesías beneficiosas, con un provecho que se contara en dólares bien acuñados. Él estaba absorto en una venganza audaz, inexorable y sobrenatural.
Ahí, entonces, estaba ese impío anciano de cabeza cana, persiguiendo con maldiciones a una ballena como para yo, alrededor del mundo, a la cabeza de una tripulación, también compuesta principalmente de renegados mestizos, de proscritos y de caníbales, también debilitada moralmente por la incompetencia de la mera virtud y la rectitud sin otra ayuda, en Starbuck, de la invulnerable jovialidad de la indiferencia y el descuido, en Stubb, y de la mediocridad invasora, en Flask. Tal tripulación, con tales oficiales, parecía especialmente emergida y embarcada por alguna fatalidad infernal para ayudarle en su venganza monomaníaca. ¿Cómo era que respondían tan sobradamente a la ira del viejo? ¿De qué magia perversa estaban poseídas sus almas que a veces el odio de él parecía ser de ellos, y la ballena blanca un enemigo tan insufrible para ellos como para él? ¿Cómo ocurría todo esto? ¿Qué era para ellos la ballena blanca? O cómo, para su comprensión subconsciente, también, de algún modo en penumbra y sin sospecharlo, podía haber parecido al gran demonio fugaz de los mares de la vida. Explicar todo esto, sería bucear más hondo de lo que puede llegar Ismael. De ese minero subterráneo que trabaja en todos nosotros, ¿cómo puede uno decir a dónde lleva su pozo, por el sonido desplazado y ensordecido de su piqueta? ¿Quién no siente que le arrastra el brazo invisible? ¿Qué bote remolcado por 74 cañones puede quedarse quieto? Por mi parte, yo me rendí al abandono del momento y el lugar. Pero, al mismo tiempo que me lanzaba apresurado al encuentro de la ballena, no podía ver en aquel bruto nada que no fuera el más mortal de los males. 42. La blancura de la ballena. Lo que era la ballena blanca para Ab, ya se ha sugerido. Lo que a veces era para mí, todavía está por decir. Aparte de esas consideraciones más obvias respecto a Moby Dick que no podían dejar de despertar ocasionalmente cierta alarma en el ánimo de cualquiera, había otro pensamiento, o más bien otro vago horror sin nombre, que a veces, por su intensidad, dominaba completamente a los demás. Y, sin embargo, era tan místico y poco menos que inefable, que casi desespero de presentarlo en una forma comprensible. Era la blancura de la ballena lo que me horrorizaba por encima de todas las cosas. Pero ¿cómo puedo tener esperanzas de explicarme aquí? Y, sin embargo, de algún modo azaroso y crepuscular, tengo que explicarme, o si no, todos estos capítulos no serán nada. Aunque en muchos objetos naturales la blancura realza la belleza con refinamiento, como infundiéndole alguna virtud especial propia, según ocurre en mármoles, camelías y perlas. Y aunque diversas naciones han reconocido de un modo o de otro cierta preeminencia real en este color, hasta los bárbaros y grandiosos reyes antiguos del Perú, que ponían el título de Señor de los Elefantes Blancos por encima de sus demás grandilocuentes atribuciones de dominio. Y los modernos reyes de Siam, que despliegan el mismo níveo cuadrúpedo en el estandarte real. Y la bandera de Hannover, que ostenta la figura de un corcel níveo. Y el gran imperio cesáreo austríaco, heredero de la supremacía de Roma, con el mismo color imperial como color del imperio, y aunque esa preeminencia que hay en él se aplica a la misma raza humana, dando al hombre blanco un señorío ideal sobre todas las tribus oscuras. Y aunque, además de todo esto, la blancura siempre se ha considerado significativa de la alegría, pues entre los romanos una piedra blanca marcaba un día gozoso. Y aunque, en otras simpatías y simbolismos mortales, este mismo color se hace emblema de muchas cosas nobles y conmovedoras, la inocencia de las novias, la benevolencia de la ancianidad. Y aunque entre los pieles rojas de América la entrega del cinturón blanco de conchas era la más profunda prenda de honor. Y aunque, en muchos climas, la blancura representa la majestad de la justicia en el armiño del juez, y contribuye a la cotidiana solemnidad de los reyes y reinas transportados por corceles blancos como la leche. Y aunque incluso en los más altos misterios de las más augustas religiones se ha hecho símbolo de la fuerza y la pureza divinas, por los adoradores del fuego persas, al considerar la bifurcada llama blanca como lo más sagrado del altar. Y en las mitologías griegas, al encarnarse el propio gran Júpiter en un toro níveo. Y aunque para el noble iroqués el sacrificio, en mitad del invierno, del sagrado perro blanco era con mucho la festividad más santa de su teología, por considerarse a esa fiel criatura sin mancha como el más puro enviado que podían mandar al gran espíritu con las noticias anuales de su propia fidelidad.
Y aunque todos los sacerdotes cristianos derivan directamente de la palabra latina por blanco el nombre de una parte de sus vestiduras sagradas, el alba, la túnica que llevan bajo la casulla. Y aunque entre las pompas sacadas de la fe romana el blanco se emplea especialmente en la celebración de la pasión de nuestro Señor. Y aunque en la visión de San Juan se dan mantos blancos a los redimidos, y los 24 ancianos se presentan vestidos de blanco ante el gran trono blanco, y el santo que se sienta en él, blanco como la lana. Sin embargo, a pesar de todo este cúmulo de asociaciones con todo lo que es dulce, honroso y sublime, se esconde algo todavía en la más íntima idea de este color, que infunde más pánico al alma que la rojez aterradora de la sangre. Es esta alusiva cualidad lo que causa que la idea de blancura, si se separa de asociaciones más benignas y se une con cualquier objeto que en sí mismo sea terrible, eleve ese terror hasta los últimos límites. Testigo, el oso blanco de los polos, y el tiburón blanco de los trópicos. Que, sino su blancura suave y en copos, les hace ser esos horrores trascendentales que son. Esa blancura fantasmal es lo que comunica tal suavidad horrenda, aún más repugnante que aterradora, al mudo goce maligno de su aspecto. Así que ni el tigre de fieras garras, con su manto heráldico, puede estremecer el valor tanto como el oso o el tiburón de blanco sudario. Acuérdate del albatros. ¿De dónde vienen esas nubes de asombro espiritual y terror pálido en que ese blanco fantasma navega por toda imaginación? No fue Coleridge el primero en lanzar ese hechizo, sino el gran poeta laureado de Dios, la naturaleza sin lisonja. En nuestros anales del oeste y entre las tradiciones indias, es famosísima la del corcel blanco de las praderas. Un magnífico caballo de blanco lácteo, de grandes ojos, cabeza pequeña y ancho pecho, y con la dignidad de 1000 monarcas en su altanero y súper despectivo andar. Él fue el jerjes elegido de vastas manadas de caballos salvajes, cuyos pastos, en aquellos días, estaban solo cercados por las montañas rocosas y los alleganides. A la cabeza de ellos, llameante, llevó al oeste su tropel como esa estrella elegida que todas las tardes hace entrar las huestes de la luz. La centelleante cascada de su melena, la cometa curva de su cola, le revestían de gualdrapas más resplandecientes que las que podían haberle proporcionado orfebres y pláteros. Una imperial y arcangélica aparición de ese mundo del oeste, como anterior a la caída, que ante los ojos de los viejos tramperos y cazadores revivía las glorias de aquellos tiempos prístinos en que Adán caminaba majestuoso como un dios, con ancha frente y sin temor, igual que este poderoso corcel. Bien fuera marchando entre sus ayudantes y mariscales en la vanguardia de innumerables cohortes que se desbordaban sin fin por las llanuras, como un hoyo. O bien mientras sus súbditos circundantes ramoneaban a todo su alrededor hasta el horizonte, el corcel blanco les pasaba revista al galope con las cálidas aletas de la nariz enrojeciendo a través de su frío color lácteo. En cualquier aspecto que se presentara, siempre era objeto de reverencia temblorosa y de temor para los indios más valientes. Y no se puede poner en duda, por lo que se halla en el relato legendario de este noble caballo, que era sobre todo su blancura espiritual lo que así le revestía de divinidad. Y que esa divinidad llevaba en sí que, aunque imponiendo adoración, al mismo tiempo producía cierto terror sin nombre. Pero hay otros ejemplos en que la blancura pierde toda esa gloria accesoria y extraña que le reviste en el corcel blanco y el albatros. ¿Qué es lo que en el hombre albino repele tan peculiarmente y a menudo hiere la mirada, hasta el punto de que a veces repugna su propia parentela? Es la blancura que le reviste, algo expresado por el nombre que lleva. El albino está tan bien hecho como otros hombres, no tiene deformidad sustancial, y, sin embargo, el mero aspecto de blancura que todo lo invade, lo hace más extrañamente horrible que el más feo aborto. ¿Por qué ha de ser así? Ni, en otros aspectos, deja la naturaleza de alistar entre sus fuerzas, con agentes menos palpables, pero no menos maliciosos, este atributo coronador de lo terrible. Por su aspecto níveo, el desafiador fantasma de los mares del sur se ha denominado chubasco blanco. Y en algunos ejemplos históricos, el arte de la malicia humana no ha omitido a tan poderoso auxiliar. Que desatadamente realza el efecto de aquel pasaje de Froissart en que, enmascarados con el níveo símbolo de su fracción, los encapuchados blancos de Gante asesinan a su bailio en la Plaza Mayor. Y, en ciertas cosas, la experiencia común y hereditaria de toda la humanidad no deja de rendir testimonio de la condición sobrenatural de este color.
No se puede dudar de que la cualidad visible del aspecto de los muertos que más horroriza al observador, es la palidez marmórea que queda en ellos. Como si, en efecto, esa palidez fuera la divisa de la consternación en el otro mundo, igual que aquí lo es de la trepidación mortal. Y de esa palidez de los muertos tomamos el expresivo color del sudario en que los envolvemos. Ni siquiera en nuestras supersticiones dejamos de poner el mismo manto níveo en torno a nuestros fantasmas. Todos los espectros se elevan en una niebla de blancura láctea, sí, mientras nos invaden esos terrores, añadamos que hasta el rey de los terrores, al ser personificado por el evangelista, cabalga en un caballo pálido. Por tanto, aunque, en otros humores, el hombre pueda simbolizar con la blancura cualquier cosa que se le antoje, grandiosa o graciosa, no le es posible negar que en su más profundo significado idealizado evoca una peculiar aparición del alma. Pero aunque se establezca este punto sin disensión, ¿cómo puede dar razón de ello el hombre mortal? Analizarlo parecería imposible. ¿Acaso, a fuerza de citar algunos de esos ejemplos en que esa cosa que es la blancura, aunque por el momento despojada por completo o en gran parte de toda asociación directa capaz de comunicarle nada terrible, se encuentra, sin embargo, que ejerce en nosotros el mismo hechizo, aunque modificado de algún modo? ¿Acaso, digo, podemos así tener esperanza de iluminar alguna clave azarosa que nos lleve a la causa oculta que buscamos? Vamos a probarlo. Pero en una cuestión como esta, la sutileza llama a la sutileza, y sin imaginación nadie puede seguir a otro por estas alas. Y aunque, sin duda, algunas por lo menos de las impresiones imaginativas que se van a presentar, quizá hayan sido compartidas por la mayor parte de los hombres, puede ser, sin embargo, que pocos se dieran cuenta por completo de ellas en aquel momento, y por consiguiente no sean capaces de evocarlas ahora. Porque, para el hombre de idealización sin trabas, que no tiene acaso más que un vago conocimiento del carácter peculiar de esta fiesta, la mera mención del domingo in albis introduce en la fantasía tan largas, silenciosas e impresionantes procesiones de peregrinos a paso lento, con los ojos bajos y encapuchados de nieve recién caída. O, para el protestante sin lecturas ni sofisticación de los estados centrales de Norteamérica, porque la mención pasajera de un fraile blanco o una monja blanca evoca en el alma tal estatua sin ojos. O qué es lo que, aparte de las tradiciones de guerreros y reyes en mazmorras, lo que no sería una explicación total, hace que la Torre Blanca de Londres hable con fuerza mucho mayor a la imaginación del americano que no ha viajado, que esas otras estructuras historiadas que están al lado. La Torre Viward, y aun la Torre Sangrienta. Y en cuanto a esas más sublimes torres, las montañas blancas de New Hampshire, de donde, en estados de ánimo peculiares, procede esa gigantesca espectralidad que invade el alma a la simple mención de su nombre, mientras que el recuerdo de la cadena azul de Virginia está lleno de una lejanía soñadora, suave y con rocío. O porque, prescindiendo de toda latitud y longitud, el nombre del mar blanco ejerce tal espectralidad sobre la fantasía, mientras que el del mar amarillo nos arrulla con mortales pensamientos de largas tardes, suaves y latadas, sobre las olas, seguidas por los ocasos más gozosos y a la vez más soñolientos. O, para elegir un ejemplo totalmente inmaterial, puramente dirigido a la fantasía, al leer, en los viejos cuentos de hadas de Europa Central, sobre el hombre alto y pálido de los bosques de Larz, cuya palidez inalterada se desliza sin roce por el verde de la espesura, porque este fantasma es más terrible que todos los ululantes duendes del Blocksberg. Ni es, en conjunto, el recuerdo de sus terremotos derribando catedrales, ni las estampidas de los mares frenéticos, ni la ausencia de lágrimas en áridos cielos que jamás llueven, ni la visión del ancho campo de agujas inclinadas, bóvedas desencajadas, y cruces desplomadas, como penoles inclinados de flotas ancladas, ni sus avenidas suburbanas de paredes de casas caídas unas sobre otras, como un castillo de naipes hundido. No son solo estas cosas las que hacen de Lima, la sin lágrimas, la ciudad más extraña y triste que puede verse. Pues Lima ha tomado el velo blanco, y hay un horror aún más alto en esa blancura de su pena. Antigua como Pizarro, esa blancura conserva sus ruinas para siempre nuevas. No deja aparecer el alegre verdor de la decadencia completa. Extiende sobre sus rotos bastiones la rígida palidez de una apoplejía que inmoviliza sus propias contorsiones.
Sé que la comprensión corriente no confiesa que este fenómeno de la blancura sea el principal factor para exagerar el terror de los objetos que ya son terribles de otro modo. Y para la mente sin imaginación, no hay nada de terror en esas visiones cuyo carácter terrorífico para otra mente consiste casi solamente en ese único fenómeno, sobre todo cuando se muestran bajo alguna forma que en cierto modo se aproxime a la mudez o a la universalidad. Lo que quiero decir con estas dos afirmaciones quizás sea aclarará con los siguientes ejemplos.